buenas noches. Le damos la bienvenida en nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política. Me encuentro en mi condición de estudiante en este curso tan importante con el ACNUR sobre Derecho Internacional de las Personas Refugiadas y Apatridia. Ya como ustedes saben, hoy es nuestro tercer módulo. Hemos ido analizando muchos temas importantes en esta materia, como el derecho internacional de los refugiados, que fue el primer módulo, los principios de la protección internacional, que fue el segundo módulo, y hoy tenemos el tercero, titulado Sistema de Asilo de la República Dominicana. Vamos a conocer todo ese procedimiento en nuestro país, lo cual es muy importante a la hora de determinar si una persona califica o no para ser considerada y se le apruebe su solicitud. En el día de hoy tenemos a Ismael Padilla, quien nos acompañará por parte del ACNUR, y yo inmediatamente le cedo la palabra a Jonathan, dándole las gracias a todas y a todos por estar interesados en este tema, y en nombre del maestro Bautista López García, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política, les agradecemos a ustedes, Ismael y a Jonathan, por esta jornada tan importante para nuestros estudiantes. Muy buenas noches y bienvenidos. Gracias, Mayra. Bueno, queremos dar agradecimientos a la universidad, a la UAS, por permitir este espacio, al decano López García, a los estudiantes que se encuentran aquí comprometidos con este curso de formación, en nombre del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y de jefe de misión de la ACNUR en la República Dominicana, el doctor Gabriel Godoy. Les damos a todos y todas la bienvenida al curso Derecho Internacional de Personas Refugiadas, Asilo y Apatridia. El día de hoy vamos a hablar sobre el módulo 3, que tiene que ver con la determinación de la condición de refugiado, y para eso tenemos la suerte de estar acompañados por mi colega del ACNUR, Ismael Padilla Pujols. Ismael es abogado, tiene una amplísima experiencia en el área, no solamente en el área de protección internacional, sino también en el área de apatridia, habiendo trabajado en ambos pilares dentro del ACNUR aquí en República Dominicana, con amplia formación y expertise. Yo particularmente creo que hoy vamos a tener una muy buena sesión, no solamente porque, bueno, Ismael es un buen amigo, sino también porque es un profesional de primera línea que yo admiro profundamente. Entonces, hoy lamentablemente sé que habíamos conversado que íbamos a tener a Thais Moraes, pero Thais está enferma y, bueno, lamentablemente no se va a poder conectar con nosotros. Sin embargo, pues bueno, tenemos a Ismael, que sé que bueno, elevará el listón de lo que hemos hecho aquí a un nivel que permita una mejor comprensión, sobre todo de este apartado específico, que es un apartado extremadamente importante, porque tiene que ver todo con este procedimiento de reconocimiento y de evaluación de los casos de solicitud de asilo. Para ver. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos que tenemos hoy? Déjenme un momento compartir con ustedes la presentación. Un segundo. Díganme si ven la presentación. Sí. Ok. ¿Se ve grande? ¿Se ve bien? Si quieres, dale a F5, Jonathan. Ok, está bien. ¿Se ve bien? Sí. Ok. Entonces, bueno, los objetivos que vamos a tener hoy son básicamente tres. El primero es explicar el marco legal del derecho a solicitar asilo y el procedimiento para determinar la condición de la persona refugiada. El segundo es identificar y referir personas con necesidades de protección internacional a los organismos competentes del Estado.
Y el tercero es conocer los procedimientos administrativos y contenciosos relativos a la determinación de la condición de refugiado. Un momento. Ok. Determinación de la condición de personas refugiadas. Lo primero que tenemos que ver es la definición del término refugiado. Eso ya lo hemos visto en las clases pasadas. Es decir, vimos cuál era la definición en la Convención del 51 y en el Protocolo del 67, y también vimos cuál era la definición en la Declaración de Cartagena. Sin embargo, creo bastante pertinente repasarla, sencillamente. Entonces, vamos a leerla de manera textual para que podamos entonces ingresar en el resto de los puntos que tienen que ver con la determinación. Voy a leer. Toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país. Recordemos que esto se encontraba en el artículo 1A, numeral 2 de la Convención del 51 y del Protocolo del 67. ¿Cuáles son puntos importantes que sería bueno que recordáramos? El primero de estos puntos es que tienen que existir fundados temores de ser perseguidos por diferentes motivos, entre los que, bueno, tenemos raza, religión, nacionalidad, entre otros, y que esta persona se encuentre fuera de su país de nacionalidad o de residencia. No obligatoriamente tiene que ser nacionalidad, sino también puede ser el país donde estaba residiendo en ese momento en específico en el que comienza esta persecución o estos temores. Entonces, y por la situación que se haya generado, no quiere o no puede acogerse a la protección de ese país. Es decir, que no es una decisión de que, bueno, no, es que está impedido por un temor o porque existe un impedimento tácito, un impedimento real de acogerse a la protección de ese país. Entonces, aquí cabe preguntarnos qué es el procedimiento para la determinación de la condición de refugiado. Es decir, bueno, entonces habíamos dicho que una de las principales diferencias entre el asilo político era que el asilo político tenía una direccionalidad o una prerrogativa política, valga la redundancia. Es decir, que era una decisión por parte de las autoridades de los diferentes estados. Esas autoridades pueden variar en cuanto a quién toma la decisión. Puede ser el presidente, puede ser el ministro de Relaciones Exteriores, entre otros, de otorgar el asilo político. En cambio, habíamos dicho que en el caso del reconocimiento de la condición de refugiado, esta pues provenía de un proceso, en la mayoría de los casos, de un proceso de determinación de la condición de refugiado. Entonces, la determinación de condición de refugiado es, en definitiva, el procedimiento para determinar si una persona que ha solicitado asilo es, en realidad, una persona refugiada. Es un proceso de determinación. En el momento que se determina, se reconoce esa condición. Ahora, obviamente, no todas las personas que solicitan asilo son personas que en realidad requieren de protección internacional. Eso puede pasar. Entonces, para tener un proceso de determinación que establezca que reconozca esta condición, entonces pues se hace este procedimiento. Fíjense que hablamos de la naturaleza declaratoria de la decisión. Una persona no se hace refugiada. Una persona es refugiada desde el momento que huye. Lo que hace esta determinación es reconocer esa condición. No es que el Estado dice, bueno, ahora tú eres refugiado. No, no funciona así. Lo que hace el Estado es reconocer esa condición que esa persona tiene desde el momento en que
siente temor y huye para evitar muy posiblemente daño físico, la muerte, psicológico, entre otras cosas. Entonces, ¿por qué hacemos la determinación de condición de refugiado? ¿Por qué hacemos el DSR? Para ver, mecanismos de implementación de los instrumentos internacionales. A través de los instrumentos internacionales que existen, se contemplan estos mecanismos de determinación de la condición de refugiado, y lo que hacemos es una implementación de estos instrumentos internacionales que los estados han firmado en su gran mayoría, como vimos el mapa en la primera sesión, que han firmado en su gran mayoría y ratificado. En el caso específico de la República Dominicana, ha firmado y ratificado tanto la Convención de 1951 como su protocolo del 67. Entonces, se hace obviamente para tener un reconocimiento de un estatuto de protección, para tener criterios y procedimientos justos y eficientes. Esto es muy importante porque muchas veces en el debate nacional, en el debate internacional, se habla de que se le va a dar asilo, refugio a todo el mundo, o que va a haber un proceso masivo, y realmente lo que se está garantizando bajo este procedimiento es que existan criterios claros, procedimientos justos, eficientes, para que cada caso pueda ser analizado en su debida profundidad para poder dar un reconocimiento a estos estatutos de protección, un reconocimiento internacional a la protección que requiere una persona que ha tenido que salir de su país, no porque lo quiera, no porque lo desee, sino porque posiblemente no tenía ninguna otra alternativa y su vida y las de sus familiares pues se encontraran en diferentes tipos de peligro, incluyendo obviamente la muerte. Y esto nos lleva a pensar en los impactos directos que tienen sobre la vida de la persona, su familia y su futuro. Imagínense, por poner un ejemplo, sabemos que, como habíamos explicado, la primera clase, en el momento de la Segunda Guerra Mundial, no existían estos marcos de protección y obviamente, pues eso dejaba en indefensión a una cantidad muy importante de personas. Pero imagínense, no vamos a ir a la Segunda Guerra Mundial, vamos a ir a Centroamérica. Imagínense que ustedes eran una comunidad maya y por algún motivo se habían convertido en blanco militar. De no moverse, de no salir, estoy hablando de las guerras de los 80, 70, 80 en Centroamérica, de no salir esa familia en un momento dado, pues muchas de esas comunidades eran aniquiladas. Entonces, imagínense que al momento de salir, esas personas, esas familias, escapando con miedo, dejando todo lo que habían hecho, no solamente esa familia, sino durante generaciones, sus raíces, su modo de vida, llegan a una frontera y esas personas son, habíamos visto, uno de los valores, de los principios fundamentales, es de vuelta. Él no reformó, es de vuelta al país desde el que está escapando. Pues esa familia puede terminar absolutamente destruida, puede terminar con traumas psicológicos que pues que van a tener un impacto directo en cómo esas personas van a rearmar sus vidas. O si por el contrario esas personas son aceptadas y se les brinda ese refugio, obviamente las heridas de todos esos procesos pues son palpables, van a estar allí, pero se habrá protegido al menos. Y miren que cuando yo digo esto lo digo con mucha responsabilidad. Hay cosas que aunque después se pida disculpas, aunque después se trate de reparar, no pueden ser reparadas. Y son varias las cosas, ojo, pero la vida no puede recuperarse. Entonces, muchos de esos casos, pues posiblemente esa persona pues perdería su vida. Y aunque después se reconozcan esos errores no pueden ser reparados porque nadie puede recuperar la vida de otro ser humano.
eh, y el impacto que eso puede tener en las personas, seres queridos, familia y obviamente en el propio futuro de esas comunidades, tanto las comunidades de acogida como las comunidades de las cuales estas personas tuvieron que huir, porque muchas terminan volviendo a sus comunidades para retomar y rehacer su vida. Entonces yo creo que es importante este punto porque nos hace ponernos quizás en los zapatos del otro, nos hace entender lo que puede significar eso para la vida de las personas y lo importante de tener unos criterios justos, unos procedimientos justos, eficientes, para poder reconocer una situación como esta. Responsabilidades, entonces. Los estados con responsabilidades que emanan de la Convención de 1951 y de su protocolo. Son los estados los que tienen que velar por el cumplimiento de estas convenciones, sobre todo porque son convenciones que tienen que ver con derechos humanos fundamentales. Y obviamente la gente piensa que es el ACNUR el que vela, ¿no? El ACNUR ciertamente hace un seguimiento muy de cerca a todas las situaciones que están relacionadas, da una asesoría técnica, da asistencia a casos, da incluso apoyo a los estados que no tengan sistemas de asilo establecidos o que estén en proceso de su establecimiento, pero son los estados los que tienen la responsabilidad del cumplimiento de estas convenciones. Entonces, ¿quién se beneficia de la protección internacional? Miren, en primer lugar, las personas en necesidad de protección. Eso yo pienso que está claro. Pero los estados también se benefician. En primer lugar, porque estas comunidades, sobre todo si hay sistemas de asilo robustos que permiten una mejor adaptación de los solicitantes, de los procesos de evaluación, de los mecanismos de atención y soporte, pues obviamente las comunidades de acogida y estos países también se benefician. Miren, no son 1, ni 2, ni 3 las personas que han necesitado protección internacional y que han aportado muchísimo a estos países que los han recibido y que los han protegido. Dua Lipa, para entrar, no hablar de gente de hace 30, 40 años, la familia de Dua Lipa, pues era una familia que salió de su país por miedos, por motivos de persecución. Los padres de Freddie Mercury. Es decir, el punto aquí es, independientemente de quién sea la persona, que puede existir una relación ganar-ganar. Y que yo creo que es importante que nosotros lo rescatemos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que encontramos en los medios, lo que encontramos en los debates, es que es una carga para el Estado. Pero si revisamos los aportes que han hecho estas comunidades a los países de recepción, nos daremos una muy grata sorpresa, que yo creo que es importante que tengamos en cuenta. Entonces, también existe el reconocimiento bajo mandato del ACNUR. Este reconocimiento se hace para los estados que no son parte de la Convención de 1951 o cuando estos estados no tienen o carecen de procedimientos nacionales para la determinación. Casos individuales, se hace un reconocimiento bajo mandato y bueno, se trata de relocalizar a estas familias, pero lo ideal, lo que debe de ser es que los países que hayan firmado la convención puedan construir sus sistemas de asilo. Por suerte, la República Dominicana ha construido su sistema de asilo, la ONR, Oficina Nacional de Refugiados, y bueno, y la CONARE, que es quien toma las decisiones en cuanto a la determinación. Y eso es un paso muy importante. Obviamente, como todo el derecho,
todo es perfectible y debemos estar encaminados a generar sistemas más eficientes, más justos, con una buena expertise técnica. Y en ese sentido, yo creo que a lo largo del tiempo, República Dominicana ha estado en un proceso de construcción muy interesante de su sistema de asilo, que, bueno, obviamente, como todos, debe ser fortalecido y mejorado. Entonces, ¿cuáles son las fases de la solicitud de asilo y la determinación de la condición de refugiado? Vamos a tener 4 fases. La primera es un registro. Eso nos lo va a explicar muy bien Ismael, no se preocupen, no entren en pánico. Profesor, ¿qué tiene que ver con el registro? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es la entrevista individual? ¿Qué es la decisión de primera instancia? ¿Se puede apelar una decisión de solicitud de asilo? Sí, sí se puede apelar. Todo esto nos lo va a explicar a detalle Ismael, que aparte es una persona que tiene un conocimiento muy, muy extenso sobre estos procedimientos. Entonces, para cerrar un poco mi intervención, ya que tienen escuchándome durante 2 clases completas, y bueno, yo creo que ya pueden estar cansándose de mi voz, tenemos que tener muy claro qué es el debido proceso y las garantías procesales que se dan a los solicitantes de asilo. Para ver, las garantías procesales en el marco de los procedimientos para la determinación de la condición de refugiado. Por favor, alguien, para hacer esto quizás un poquito más dinámico antes de que cerremos esta sección, alguien por favor puede leer la diapositiva. Empezando por 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son las garantías. Yo, Laura. Sí, adelante, Joan, tú lees hasta las 3 y Laura de las 4 a las 6. Bien. Perfecto. Ok, primero deben garantizarse al visitante las facilidades necesarias, incluyendo los servicios de un intérprete competente, así como, en su caso, el acceso a asesoría y representación legal para someter su solicitud ante la en el marco del procedimiento establecido al efecto por una autoridad competente y claramente identificada, lo cual requiere la realización de una entrevista personal. Tercero, las decisiones que se adopten por los órganos competentes deben estar debidamente fundamentadas en forma expresa. Bien, cuarto, el procedimiento de asilo debe respetar en todas sus etapas la protección de los datos del solicitante y de la solicitud y el principio de confidencialidad. Quinto, no se reconoce al solicitante la condición de refugiado. Se le debe brindar la información sobre cómo recurrir y concedérsele un plazo razonable para ello. Sexto, el recurso de revisión o apelación debe tener efectos suspensivos y debe permitirse al solicitante que permanezca en el país hasta que la autoridad competente adopte la decisión del caso. Entonces, muchas gracias a ambos. El primer punto debe garantizarse al solicitante las facilidades necesarias. Cuando hablamos de las facilidades necesarias, estamos hablando, por poner un ejemplo, del caso del intérprete. Supongamos que yo estoy escapando de una situación de persecución. Yo estoy escapando de, no sé, supongamos que es Alemania o supongamos que es Francia, un país que no es hispanoparlante. Y llego a un territorio en el cual, obviamente, no hablo el idioma que se habla en ese territorio y deseo solicitar asilo. Entonces, tiene que haber un esfuerzo por parte de las autoridades para permitir un servicio de traducción, de intérprete, de esa persona solicitante. Muchas veces eso, ya que es un procedimiento
relativamente complicado porque uno puede quizás tener traductores de inglés, francés, creol, de otros idiomas, pero hay veces que se presentan casos que son un poco más complejos. Por ejemplo, supongamos que se presente un caso de una persona de la comunidad Yoruba que, bueno, que salió de Benín y que está siendo perseguida, pero no habla ni inglés, no habla francés. Entonces, en esos casos, fíjense que habíamos dicho que la ACNUR trabaja y apoya en la asistencia técnica, junto con los estados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que si el estado no dispone de esas herramientas, a solicitud del estado, pues el ACNUR puede prestar servicios de interpretación. Y yo creo que obviamente vivimos en un mundo cada vez más globalizado, vivimos en un mundo cada vez más interconectado, y esto es una realidad latente que puede ocurrir. Dirán, pero profesor, es muy difícil que llegue una persona de una parte muy alejada, República Dominicana, ya que somos una isla. Y mira, hay gente que ha llegado de Siria, hay gente que ha llegado de Irán, hay gente que ha llegado de Irak, hay gente que ha llegado de países africanos. Es decir, al final, la necesidad de escapar permite cosas que ustedes podrían pensar que son increíbles. Les voy a poner un ejemplo que es un ejemplo real, un ejemplo de mi propia familia. Mi familia, cuando escapó de Grecia, que los alemanes habían tomado Grecia y estaban persiguiendo a los judíos que se encontraban allí, mi abuela termina escapando en un barco de polizón para llegar a América Latina. Imagínense eso. Algo que si nos preguntamos cómo hizo mi abuela para meterse en un barco de polizón con un bebé pequeño para escapar, en ese procedimiento atraparon a mi bisabuelo. Y bueno, el primer esposo de mi abuela, pues mi bisabuelo, ella se casó después de perder a su primer esposo y lo mataron justo antes de entrar al barco, ella teniendo que ver todo y estando escondida. Entonces ustedes pueden imaginarse que puede existir una cantidad increíble de formas de escapar que ustedes en una situación regular, normal, no pensarían. Entonces, estas personas que están escapando, lo que menos necesitan es que no se les preste las garantías y las facilidades necesarias para que pueda presentar al menos su solicitud ante las autoridades. Y estoy hablando de representación legal, estoy hablando de asesoría. Muchas personas no saben ni siquiera qué es el asilo hasta el día en que realmente lo necesitan. Muchos de nosotros que estudiamos en la universidad tampoco sabíamos absolutamente nada. Ustedes están haciendo el curso ahora para tener un conocimiento más profundo sobre la temática, pero la mayoría de las personas lamentablemente conocen poco de esto, entonces necesitan asesoramiento, necesitan representación, necesitan procedimientos de traducción, y esto es una garantía que deben de tener. La solicitud obviamente deben de examinarse de manera objetiva, sin ningún tipo de discriminación, ni por raza, ni por sexo, ni por orientación sexual, ningún tipo de discriminación. Debe ser un análisis objetivo por una autoridad competente claramente identificada. Es decir, no es que yo no sé quién me entrevistó, yo no sé con quién me vi, no, tiene que esa persona estar claramente identificada, esa persona tiene que hacer esa entrevista personal y obviamente establecer todo el escenario en un espacio que idealmente al menos garantice confianza. Porque son personas que al estar escapando, al tener que estar en esta situación, pues obviamente pueden ser personas que no confíen, que estén cerradas. Entonces hay que generar estos espacios para poder tener una entrevista personal que sea justa.
y que sea objetiva. Las decisiones que se adopten por órganos competentes deben estar debidamente fundamentadas de forma expresa. Las decisiones normalmente salen con una fundamentación que dice por qué se tomó la decisión, sea de reconocimiento o de negación. Entonces, tienen que estar fundamentadas de forma expresa. No es que solamente sale la decisión y bueno, yo te contaré después qué fue lo que ocurrió, cómo fue que yo tomé la decisión. No, tiene que estar expreso en el documento. El procedimiento de asilo debe respetar todas las etapas. Las etapas de las cuales le va a hablar Ismael son etapas que deben ser respetadas en los procedimientos. Y los datos que se suministren durante cada una de estas etapas son datos que deben de tener protección, deben ser confidenciales para las personas. Es decir, las personas no pueden tener miedo de que esos datos, por ejemplo, van a ser compartidos con los gobiernos de los que están escapando, por poner un ejemplo. Ahí hay un principio muy claro de confidencialidad. Si no se reconoce al solicitante la condición de refugiado, es muy importante saber que se le tiene que dar información para saber para conocer cuáles son los canales y las opciones que esta persona tiene. Entonces, entre esas opciones que la persona tiene la opción de apelación. Pero una persona que no esté versada en el derecho, que no sepa sobre derecho, sino que es una persona que estaba en su casa un día y tuvo que escapar, que se dedicaba quizás a cualquier otra cosa. Por ejemplo, mi papá es odontólogo. Si yo le pregunto a mi papá sobre asilo, refugio, pues mi papá de asilo y refugio sabe muy poco. Y si él tuviera, por alguna razón, que solicitar, él mucho menos sabría que tiene la opción de si es negada su solicitud, realizar una apelación. Entonces, esta información tiene que ser concedida al solicitante. Tiene que concedérsele un plazo razonable también para que pueda tomar una decisión específica con respecto a qué acciones va a seguir. Y por último, este recurso de la apelación es muy importante que ustedes entiendan que tiene efectos suspensivos. Es decir, mientras la persona está en ese proceso de apelación, debe permitírsele a ese solicitante permanecer en el país hasta que se adopte una decisión sobre el caso. No es que, bueno, se ejecuta una deportación. Entonces, si esa persona ha apelado, no se le puede deportar porque la apelación puede cambiar el veredicto, el fallo. Y obviamente, como yo les decía al principio, hay errores que no se pueden subsanar. Entre esos, pues, como muy bien decía, el tema de la vida y y traumas psicológicos, emocionales que quizás por una mala determinación, esta persona que sí era una persona que podía aplicar y podía recibir protección internacional, pues puede ocurrir que haya habido un error y esa persona pues se la haya negado, pero luego en un proceso de apelación se determine que efectivamente tiene una condición de refugiado. Entonces, yo ahora le voy a dar la palabra a Ismael. Ismael, tú vas a querer proyectar tu presentación para que tengas más control. Sí, puedo presentarla, no hay problema. Gracias. Entonces déjame dejar de presentar. Y muy atentos, porque estos 6 pasos son fundamentales. Sí. Ok, si pueden verla. Un momentito. Perfecto. ¿Pueden verla? Sí, se puede ver. ¿Pueden ver la pantalla?
No, Sí. ahorita veo la pantalla, literalmente. Ahora sí pueden ver la presentación. Sí. Excelente, excelente. Gracias, Jonathan, por tu tremenda exposición. De verdad que siempre me quedo atento a tus exposiciones, porque en verdad tienes mucha tela por donde cortar. Eres una gran persona, realmente, que también tienes un amplio conocimiento sobre este tema del derecho internacional de las personas refugiadas. Entonces, continuando la lógica de lo que explicaba Jonathan, podemos hacer una estructura analítica de cómo funciona el proceso de la solicitud de asilo. Es que al momento de determinar la condición de refugiados de un solicitante, primero debe revisarse o realizarse un resumen de la solicitud. Ese resumen que contiene información biográfica de las personas, sus datos biográficos, se hace una evaluación de credibilidad, también acerca de ese temor que la persona dice tener y los motivos por los cuales fundamenta su solicitud de asilo. También esta estructura analítica comprende una investigación del país de origen, un análisis de inclusión, tal y como está establecido en la misma Convención del Estatuto sobre Refugiados de 1951, el cual establece cuáles son las cláusulas de inclusión y también cuáles son las de exclusión, de manera que también se hace un análisis de estas cláusulas en base a cada solicitud, y también se hace una recomendación. La recomendación es reconocer a la persona como refugiado o rechazar su solicitud porque quizás no cumple con el perfil de una persona refugiada establecida en la Convención sobre el Estatuto. Entonces, más o menos esta es la estructura al momento, de una determinación de la condición de refugiado. El análisis de la solicitud, datos biográficos, razones por las cuales la persona dice que huyó o salió de su país, la evaluación, la investigación, los análisis de inclusión y exclusión y al final la recomendación. Esa es la estructura de una determinación de la condición de refugiados. Entonces, los criterios de inclusión bajo la Convención de 1951 es que primero la persona se encuentre fuera del país de nacionalidad o de residencia habitual. Y esto lo vamos a explicar un poquito más en detalle más adelante. De igual manera debe existir un temor fundado, debe existir una persecución y también esta persecución debe estar basado en uno de los 5 motivos de la Convención del 51, que ya ustedes lo conocen. ¿Cuáles son esos 5 motivos? Que es por motivos de raza, de nacionalidad, por su opinión política, por pertenecer a un grupo social o particular, o también por temas de religión. Entonces, otro de los criterios es que la persona no pueda o no quiera acogerse a la protección del país de nacionalidad o de su residencia habitual. Voy a hacer un poquito más, no sé, o sea, más sucinto, ¿no? La exposición, la explicación sobre esto, porque realmente es muy amplio y sé que tenemos un límite de tiempo y lo ideal es que podamos abordar completamente este tema. Entonces, pasemos a los pasos. El primer paso es que la persona se encuentre fuera de su país de origen. Es un requisito general para una persona solicitar la condición de refugiado, es que debe encontrarse fuera de su país de origen. Es decir, que dentro de su país de origen, dentro de su país de nacionalidad, él no puede hacer una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados. También debe existir la necesidad de la protección internacional. Entonces, ¿cómo se puede determinar que alguien tiene una nacionalidad? Primero, por su documentación. Muchas veces las personas que llegan
por aeropuertos, siempre vienen con una documentación, con sus pasaportes. Otros casos se dan en que hay personas que cruzan de una frontera a otra, muchas veces por la desesperación y por la rapidez por la cual tienen que huir, pues a veces salen sin documentación. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de la nacionalidad? Acerca de la credibilidad de sus declaraciones. Por la credibilidad de sus declaraciones podemos entender que una persona puede ser nacional de un país al cual él diga pertenecer. Ahora bien, existen situaciones en que la nacionalidad no consta claramente. En el caso de personas apátridas, una persona apátrida y que también puede que tenga necesidad de protección internacional, que sea refugiada. Entonces, cuando no consta claramente cuál es la nacionalidad de la persona, en el sentido de que la persona, por ejemplo, es apátrida y no sabe realmente cuál es su nacionalidad, regularmente nos basamos en el principio, más bien la convención basa a que esta determinación de la nacionalidad de la persona se haga a través de la residencia habitual. O sea, ¿cuál es la residencia habitual? ¿Dónde que usted habitualmente vive o vivió? Entonces, esto sucede más para casos de personas apátridas, que no tienen ningún tipo de nacionalidad. Entonces, también se da el caso de personas con doble o múltiples nacionalidad y gamas de derechos. En estos casos de personas con múltiples nacionalidad, el derecho internacional de las personas refugiadas, más bien la protección internacional, hace un stop acá y dice que las personas que gozan de doble nacionalidad, primero deben acogerse a la protección de una de sus nacionalidades. En el sentido, ponemos un ejemplo. En el caso de las personas venezolanas, que es muy común, muchos venezolanos pues, pueden que tengan nacionalidad colombiana. Entonces, una persona venezolana, que es también nacional colombiana, antes de acogerse a la protección de un tercer país, pongamos de ejemplo la República Dominicana, y lo pongo como un caso frecuente, primero debería optar por la protección en Colombia. Ahora bien, si la persona solicita protección en Colombia, y esa protección es denegada, el Estado le niega esa protección o guarda silencio durante un tiempo bien considerable, entonces ahí sí esa persona podría solicitar asilo en un tercer país, porque ninguno de los dos países de su nacionalidad puede brindarle o puede ofrecerle protección internacional o protección. Entonces, otra características que se dan también de personas que son desplazadas, que se encuentran fuera de su país de nacionalidad, son los refugiados subplaced. La Convención del 51 no requiere que la salida se deba a un temor fundado de persecución. Es decir, los refugiados subplaced son esas personas que salen de su país cuando las condiciones o las situaciones están normal, no pasa nada, en mi país todo está bien, pero salí de mi país, o sea, fui tal vez, salí de turista, o fui tal vez un migrante económico que salí con la intención posteriormente de retornar a mi país. Pero ¿qué sucede? Que en ese lapso en el que yo salgo de mi país, surgen alguna persecución para personas, por ejemplo, relacionadas a mi perfil. Pongamos un ejemplo. Yo soy periodista, salgo de mi país y mientras estoy fuera de mi país, surge una persecución contra las personas que son periodistas. Todo el que es periodista está siendo perseguido. No tiene garantías de protección en su país de nacionalidad. Entonces, ¿qué sucede? Yo estando en un tercer país, no salí por esas condiciones, pero ya estoy viendo que las condiciones están dadas, hay una persecución real. Soy un refugiado subplaced, o sea, no salí por un motivo de persecución, pero estando afuera, surge la persecución. Entonces, me veo con el temor de regresar a mi país por mi perfil. Tal vez
porque las personas, por ejemplo, con mi perfil, están siendo perseguidas. Eso para ponerle un ejemplo. Puede surgir así también con casos de nacionalidad, con casos de raza, con casos de religión o personas que tengan opiniones políticas diferentes y pueden en algún plazo. Entonces, la Convención del 51 no requiere que la persona haya salido por un temor fundado. O sea, la persona puede salir y estando fuera de su país puede surgir ese temor de regresar a su país porque las condiciones quizás no son las favorables para él estar y no puede tener garantías de protección en su país de nacionalidad. Entonces, un refugiado surplus es una persona que no era refugiado al momento de dejar su país, sino que se convierte en refugiado porque las circunstancias cambiaron en su país después de él haber salido. Entonces, muchas veces el refugiado surplus puede ser también reconocido por el resultado de sus propias actividades, como le ponía el ejemplo anteriormente del periodista, pero también puede ser por cualquier otra situación que pueda crear ese temor de persecución por su perfil o por las actividades que esta persona realiza o practica. Entonces, el temor fundado como paso 2. Primer paso, que se encuentre fuera de su país de nacionalidad. Segundo paso, el temor fundado. El temor es subjetivo de la persona en relación con la posibilidad de regresar a su país de origen. Para poder entender el temor, debemos considerar las características y el perfil de la persona solicitante. Pueden existir barreras en la comunicación versus los hechos traumáticos por los cuales esa persona ha atravesado. Es decir, hay personas que son refugiadas, han tenido que, o sea, se encuentran fuera de su país, tienen temor de regresar a su país de nacionalidad, pero por las situaciones traumáticas que pasó, muchas veces puede que tenga barreras en la comunicación. Quizás no pueda comunicarse de manera objetiva, de manera precisa, quizás no pueda señalar los hechos tal cual porque sufre un trauma. Entonces, ese temor fundado es muy subjetivo y nosotros al momento de hacer la determinación de la condición de refugiado debemos considerar esas características y también el perfil de las personas solicitantes. De igual manera, el temor fundado debe basarse o más bien analizarse hacia el futuro sobre el riesgo actual sobre el cual esa persona dice tener temor y también el riesgo potencial. Es decir, ¿qué pasaría después de, por ejemplo, o sea, el riesgo actual es que las personas, por ejemplo, periodistas están siendo atacadas, les son vulneradas sus derechos, son perseguidos, no tienen garantía de protección en su país de origen y potencialmente se escala de que no tan solo son perseguidos, sino que también las personas son mutiladas, pueden sufrir la muerte, etc. Entonces, esos riesgos potenciales en la determinación de la condición de refugiado deben tomarse en cuenta. Riesgo actual y el riesgo potencial que la persona pudiese sufrir. Ahora bien, existen situaciones en que esos conflictos, esa persecución, pues puede que sea temporal en base a alguna situación específica y una vez sea resuelta esa situación específica, pues todo quede resuelto y ya no continúe la persecución. Entonces, para esto es que nosotros tenemos que analizar al momento de hacer la determinación de la condición de refugiado, ese temor fundado puede tener un riesgo potencial. Entonces, hablábamos anteriormente acerca del que el temor es subjetivo y es subjetivo a que ese temor debe estar fundado en algo. ¿Cuál es la base de ese temor? ¿Resulta razonable el miedo del solicitante? Entonces, es subjetivo a lo fundado o en base a qué existe ese temor.
Para eso debemos considerar la situación y las experiencias de la persona solicitante, la persecución pasada, ver si la persona anteriormente ha sido perseguida por la situación por la cual está alegando ahora, de una forma de confirmar el carácter de qué tan fundado es ese temor por el cual la persona tuvo que abandonar su país de origen. También debemos considerar a personas en situaciones semejantes, es decir, personas que también solicitaron asilo y tienen el mismo perfil y han sido reconocidos como refugiados. Entonces, es la manera de nosotros darnos cuenta a través de la determinación de que ese temor que la persona alega tener es fundado por situaciones semejantes, porque vinieron ya 10, por ejemplo, llegaron a la República Dominicana 10 periodistas colombianos o venezolanos que están diciendo que fueron perseguidos, agredidos, sus derechos le están siendo vulnerados y no tienen garantía de protección en su país. Entonces, esos son los aspectos a considerar también, que sean casos o situaciones semejantes a la que la persona alega, y por eso nosotros hacemos el estudio del COI, que lo mencionaba Jonathan ahorita, que es la información de país de origen, o sea, qué es lo que realmente está sucediendo en el país donde la persona está huyendo, y ver si realmente, o sea, las informaciones del país de origen pues concuerdan con el temor fundado que manifiesta tener la persona. Entonces, ese temor fundado debe tener consistencia con la información de país de origen. Ahora, si no hay consistencia, si en la información de país de origen, por ejemplo, dice que, o sea, no hay información de que los periodistas están siendo perseguidos, tomé el tema el tema de los periodistas, pero realmente a modo de ejemplo. Si realmente la información de país de origen se dan cuenta de que en Colombia realmente los periodistas no están siendo perseguidos, existe una inconsistencia en el temor que la persona alega tener con la información del país de origen, y también situaciones semejantes que quizás no hayan o no existan, o sea, muy pocas o muy mínimas, y que el criterio de credibilidad pues tal vez no sea tan alto en base a la misma información del país de origen. Entonces, de eso se trata el temor fundado. El temor es subjetivo a qué la persona realmente teme. Si realmente eso que teme le ha sucedido a alguien más, y si realmente en el país de donde esa persona está huyendo existe verdaderamente ese tipo de persecución. Entonces, el temor fundado puede valerse de circunstancias personales y situaciones objetivas. Por ejemplo, los antecedentes de las personas, las experiencias que esa persona haya vivido o haya tenido, la personalidad y el historial familiar de esa persona. Esas circunstancias personales pueden ser actuales o pueden ser futuras. Entonces, el temor fundado, de igual manera, puede ser actual o puede ser futuro, en el sentido de que, digamos que en el caso de raza o de la raza, las personas están siendo perseguidas. Yo soy un niño todavía pequeñito, a mí no me pasa nada, porque los quienes son perseguidos, por ejemplo, digamos que son los hombres de la raza tal o de la etnia tal, están siendo perseguidos. Pero yo soy mujer, por ejemplo, tengo un bebé pequeñito, mi bebé quizás actualmente no tiene ese riesgo, pero en un futuro, cuando crezca, puede tener el riesgo de ser perseguido por ser de esa raza, X o Y, por ser un hombre. Entonces, debemos tomar en cuenta estas circunstancias personales, la historia familiar, la personalidad, los antecedentes, para poder identificar el temor fundado. Y también debemos tomar en cuenta las situaciones objetivas, como son las condiciones sociales, las condiciones políticas, el historial de los derechos humanos, la legislación de cada país. Y todo esto pues también lo analizamos junto a lo que es la información del país de origen, el código. Entonces, pasemos al paso 3, que es la persecución.
El artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados entiende como persecución una amenaza a la vida o a la libertad física. De igual manera también entiende como persecución las violaciones graves de los derechos humanos. También entiende como persecución la discriminación que puede constituirse cuando la persecución está vinculada a un derecho protegido, por ejemplo, la libertad de religión, los medios básicos de supervivencia, y también cuando existen patrones de discriminación, alguna persecución por algún motivo. Entonces, realmente la persecución no podríamos tal vez definirla como en la lógica quizás podíamos entenderla, como una persecución per se, pero inmediatamente una persona entienda que su vida está amenazada o su libertad física, existen restricciones por parte del Estado de su libertad, su vida se encuentra amenazada ya sea por un agente persecutor estatal o no estatal, realmente es una persona que está siendo perseguida. Una persona que es discriminada es una persona que puede recibir persecución. Es decir, por el simple hecho de tú pertenecer a una religión X, que no te permitan pertenecer a una religión X, ya tú estás siendo perseguido. Porque inmediatamente tú te declares ser parte de esa religión, te van a perseguir, te van a limitar del acceso a ciertos derechos. La persecución como tal no es que va a tener una persona detrás de él persiguiéndola, como ella escondiéndose y el otro detrás persiguiéndola. No, el simple hecho de que no te dejen acceder a ciertos derechos que por tu religión, por tu opinión política, por tu nacionalidad, ya eso es una persecución. Entonces, debemos entender la persecución en base a este criterio que establece el mismo artículo 33 de la Convención del 51. Algo que amenace la vida o la libertad de las personas, o violaciones graves de los derechos humanos, en el sentido de no permitir el acceso a ciertos derechos fundamentales que tienen las personas en su país de nacionalidad. Entonces, la persecución se refiere a abusos, violaciones de derechos humanos y daños serios o intolerables contra la persona. En el momento de hacer la determinación de la condición de refugiado, nosotros debemos identificar cuál es el daño que la persona teme o que ya sufrió. Y si este daño involucra un derecho humano, cuál es también la gravedad del daño. Quizás la gravedad del daño no sea tan amplia en el sentido en que la persona no pueda acogerse a la protección en otro estado dentro de su país de nacionalidad, dentro de su país de origen. En el sentido de que si las personas, por ejemplo, por su raza son perseguidas en Caracas, pero en otro estado de Venezuela no son perseguidas, realmente debemos analizar si realmente la persecución se está llevando a nivel estatal y que la persona no puede acceder a protección en algún otro lugar en su país de origen. Entonces, también debemos tomar en cuenta si esta persecución es un hecho o un conjunto de actos discriminatorios que vuelven intolerable la vida de la persona. Esa situación por la cual la persona se siente aludida, perseguida, hacen intolerable de que la persona pueda vivir en paz, en tranquilidad y con acceso a derechos en su país y a la protección sobre todo en su país de origen. Entonces, formas de daños que pueden constituir persecución: la privación arbitraria de la vida, como hablábamos ahorita, la libertad y la seguridad de la persona, la tortura, la degradación, el trato inhumano, restricciones a las libertades religiosas, restricciones políticas y civiles severas y restricciones económicas severas. También la negación a la nacionalidad, el abuso psicológico grave, el servicio militar forzado y las restricciones de movimiento. Todas estas formas
pueden constituirse en persecución. Si la persona, por ejemplo, por pertenecer o sea, por tener una opinión política diferente, se les restringe el movimiento dentro de su país, pues es una persona que está siendo perseguida. Si obligan a las personas, a los jóvenes, por ejemplo, a realizar un servicio militar forzado, cuando esa persona no quiere hacerlo, realmente puede constituirse en una persecución cuando es obligatorio ese servicio militar. Entonces, muchas veces hay personas que huyen por estas situaciones porque son perseguidos, o sea, se sienten perseguidos, su libertad personal, su seguridad está comprometida y su estado, su país de origen no lo puede proteger. Entonces, hablábamos ahorita acerca de los agentes de persecución. El agente de persecución puede ser estatal como no puede ser estatal. El agente de persecución estatal podemos entender que es el gobierno a través de agentes oficiales, la policía, el ejército, funcionarios civiles, grupos que actúan por instigación o con el consentimiento del gobierno, tales como milicias y fuerzas paramilitares, y autoridades de facto, es decir, personas que tengan algún tipo de autoridad, algún tipo de función pública que pueda quizás coaccionar, hostigar, restringir a cierto grupo, a ciertas personas por su condición, ¿no? Que puede constituirse también como una persecución. Entonces, ese son uno de los agentes de persecución, el Estado. Otros agentes de persecución son los no estatales, que son ciudadanos particulares o personas no relacionadas con las autoridades, grupos armados sin conexión con el gobierno. Y cuando existen esas persecuciones no estatales, debemos tomar en cuenta y preguntar si las autoridades de ese país no pueden o no desean brindar protección a las personas afectadas. Es decir, cuando hay grupos paramilitares que persiguen a un grupo particular de personas por cualquier motivo, o por los motivos señalados en la convención de una persona refugiada, y el Estado no puede garantizar esa protección porque ese grupo armado, ese grupo paramilitar, pues tiene más influencia o tiene mayor dominio en ese momento que la fuerza estatal. Y en ese sentido el Estado no puede brindar esa protección. Son uno de los factores que debemos tomar en cuenta al momento de hacer la determinación de la condición de refugiado. ¿Y cómo nos damos cuenta si realmente el Estado no puede o puede brindar protección a esas personas afectadas? Es a través de la misma información del país de origen, a través de casos precedentes, con situaciones similares, y con la misma característica porque habíamos señalado anteriormente. Entonces, paso 4 es que esa persecución tenga un nexo causal con los motivos de la Convención del 51. O sea, no es que una persona diga, ok, mira, estoy siendo perseguido por tal y tal razón, puede que la persecución sea real, pero si esa persecución no tiene un nexo causal con los motivos de la Convención del 51, pues la persona no debería ser reconocida como refugiada. Ahora bien, Jonathan hablaba de Cartagena, donde se amplía un poco más el concepto de la protección internacional y donde no solamente se engloban estas 5 causales, sino que también abarca un poco más los países que sí son parte de Cartagena, que sí han firmado Cartagena, pues sí tienen el derecho, ¿no? O la obligación de garantizar la protección internacional a cada una de esas personas. Entonces, debemos tomar en cuenta también que el factor relevante que contribuye a la persecución, es decir, que no se requiere que sea la única causa ni la causa predominante de la persecución, es decir, que no solamente que la persona haya sido
o sea, se sienta perseguida por motivos de raza, deba ser la única, el único factor relevante, sino que también pueden haber otros motivos que también pueden predominar en la persecución que la persona alega tener. Entonces, estos motivos también pueden ser reales o pueden ser imputados por el agente persecutor. Cuando el agente persecutor le imputa ciertos motivos a las personas, por ejemplo, el agente persecutor entendió que yo soy de tal religión porque me he visto de tal y tal forma, pero realmente yo no soy de tal religión, puede ser un motivo que también un factor relevante que puede dar, no sé, crear ese nexo causal entre la persecución, entre el temor fundado, ¿no? Entonces, la raza, cualquier tipo de característica, o sea, la Convención del 51 la define de la siguiente manera: como cualquier tipo de característica étnica distintiva, ya sea real o percibida, como acabo de decirle el ejemplo, o sea, ya sea real, que yo sea realmente de esa raza, o que el agente persecutor pueda percibir o entienda que yo soy de esa raza, aunque yo no lo sea, y sí pueda ser perseguido. La discriminación por motivos raciales, como hablábamos anteriormente, la persecución puede darse por discriminación por motivos de raza, por la persona pertenecer a una raza X o Y. La persona puede ser perseguida, puede tener un temor fundado de persecución, y si su temor se fundamenta en uno de los motivos basados en la Convención del 51. Por ejemplo, el mero hecho de pertenecer a un grupo racial determinado no será suficiente para justificar la reclamación de la condición de refugiados. Es muy claro establecer esta parte o dejar clara esta parte. El simple hecho de que usted sea de tal raza no significa que usted también puede ser perseguido. Porque, por ejemplo, digamos, una persecución contra ¿qué tipo de raza? No me llega una a la mente. A ver, menciónenme una. No sé, algún tipo de persecución contra un grupo indígena, por ejemplo. Por el simple hecho de yo ser indígena y vivir en un estado donde no están persiguiendo las personas de raza indígena, no significa que yo soy un refugiado. Realmente ese motivo, ¿verdad?, debe ir basado en los criterios que anteriormente ya hemos mencionado. Debe estar motivado por una persecución, que la persecución debe ser real, la persecución debe ser por algún agente estatal o no estatal, debe haber un temor y ese temor debe estar fundado. Entonces, la religión, la persecución por religión, pues la misma convención lo define como la libertad de religión, que es un derecho humano fundamental, el cual incluye el derecho a tener o no tener una religión, a practicar la propia religión o a cambiar de religión. Hay religiones institucionalizadas y cualquier sistema de creencias, los países donde establecen sus religiones y donde todas las personas deben pertenecer a esa religión. O sea, nadie puede salirse de ese sistema religioso institucionalizado por parte del Estado. De manera que cuando existen este tipo de situaciones, pues también hay que tomar en cuenta los demás criterios. Y por igual con la raza, como les decía, por el simple hecho de yo pertenecer a una religión X, en un país o en otro país, no significa que yo esté en riesgo de ser perseguido. Por ejemplo, el simple hecho de yo decir que soy del protestantismo, del cristianismo, y por ejemplo, digamos que en Siria, que en esos países, los protestantes, por ejemplo, son perseguidos, y yo vivo en República Dominicana, soy protestante, por ejemplo, no significa que yo soy una persona refugiada, porque aquí no existe esa persecución real. Pero también puede darse caso en que en algunos lugares, estados, provincias de ciertos países
sí se ve esa persecución, pero que en otros estados, en otras provincias dentro del mismo país de su nacionalidad, no se practique esa persecución en contra de esa persona y hayan estado en que sí se practiquen esa religión y si haya libertad de religión, etcétera. Entonces esa persona debería pues considerar trasladarse, movilizarse a una zona segura donde su estado sí le pueda garantizar la protección internacional. Ahora, cuando el Estado no le puede garantizar esa protección internacional en ningún lugar o en ninguna parte de su territorio, pues entonces las personas se ven obligadas a huir y sí podrían tener la necesidad de la protección internacional. De igual manera, por la nacionalidad, cuando un grupo de personas son definidas colectivamente a través de su identidad étnica, religiosa, lingüística o cultural, su nacionalidad puede ser real o percibida. Real ya cuando existe una documentación que realmente lo avale así, o percibida por sus rasgos, por sus descendencias, etcétera. La persona se puede presumir que la persona puede tener una nacionalidad X o Y. Y como decíamos ahorita, en el caso en que las personas pues desconozcan cuál es su nacionalidad, pues entonces el procedimiento se hace igual que cuando se hace para casos de apatridia, que lo que se toma en cuenta es la residencia habitual de las personas. Entonces, la pertenencia a un grupo social determinado pueden ser personas que comparten características en común, diferente al riesgo de ser perseguido. Por ejemplo, personas que comparten un determinado grupo social por su raza, por su casta, por su parentesco. Son determinados grupos sociales de forma innata. También personas que pertenecen a un determinado grupo social de forma inmutable por historia pasada del individuo. Y también fundamentada para la identidad. En ese sentido, por ejemplo, personas que se identifican, podemos hablar en este caso de LGTBQ, personas que se identifican de un género X o Y, ya son personas que pertenecen a un determinado grupo social porque se identifican de tal o cual manera. Ya sea por su género, por su orientación sexual, por su identidad, incluso hasta por la misma expresión de género, ¿no? Y por la opinión política, que también es uno de los motivos de la convención por el cual una persona podría ser reconocida como refugiada. Y se fundamenta más bien en cualquier opinión acerca de los asuntos en torno a los cuales gira la maquinaria del Estado, el gobierno, la sociedad, no referido específicamente a participación en actividades ideológicas o de partidos políticos. Puede ser real o puede ser imputada, puede ser atribuciones de la opinión, de las opiniones de los demás o las acciones de miembros de familia a otras personas o tal vez muchas veces a otros miembros de la familia. Me explico. Personas que, por ejemplo, son apolíticos, no se identifican con ningún partido político, pueden atribuírsele, puede imputársele que sí realmente pertenecen a un partido político, que sí tienen una opinión política diferente. Ya por ese motivo también pueden ser personas que se sientan perseguidas. Entonces, el solicitante tiene o se percibe que tiene opiniones que no son toleradas por las autoridades o por la comunidad y tiene un temor fundado de persecución por este motivo. Cuando la persona tiene una opinión diferente y mi opinión no es tolerada, por ejemplo, por parte de las autoridades estatales, puedo sentir persecución en base a esos motivos. Entonces, la persecución también puede darse por motivos de género. El género como un factor en la determinación, el género es un factor muy importante para la determinación de la solicitud de refugiados cuando las personas son perseguidas por motivos de género.
Estas solicitudes también pueden estar comprendidas en cualquiera de los 5 motivos de la convención, y es un desafío realmente comprender la forma en la cual el género encaja en cada uno de los 5 motivos. Una persona que es perseguida por su género realmente es una persona que tal vez y también puede ser perseguida por su opinión, por pertenecer a un grupo particular, por su raza. Realmente que es muy, a veces la conexidad muy fuerte, ese enlace se da muy fuerte cuando las persecuciones son motivadas por género con los demás motivos de la convención o que menciona la convención. Por ejemplo, ciertos actos y situaciones que afectan a las mujeres, que con frecuencia parecen puramente privados y personales, por ejemplo, violencia intrafamiliar, puede ser en realidad profundamente político y por lo tanto considerado bajo opinión política. En el sentido de que las mujeres, por ejemplo, pueden tener ciertas situaciones que les afectan, como la violencia intrafamiliar, pero que el Estado entiende que la violencia intrafamiliar pues, no es un problema para el Estado y entiende que no puede brindar ningún tipo de protección a las mujeres que sí son violentadas. Pero hay personas que sí tienen opiniones contrarias a esta, pero que también han sido víctimas de la violencia basada en género. Entonces, o la violencia intrafamiliar. Entonces, ¿qué sucede aquí? El Estado no puede garantizar protección a esa mujer que es víctima o que ha sido sobreviviente de la violencia intrafamiliar, pero que también no le permiten a esa mujer expresarse con relación a esta violencia que están sufriendo, que están padeciendo. Entonces, son personas que están siendo perseguidas por su condición de género, por el simple hecho de ser mujer, pero también por su opinión respecto a esa situación que la hizo huir, ¿no? O que podría ser de motivo para que ella pudiera huir o solicitar protección internacional en algún otro país. Entonces, el paso 5 es la protección estatal, que la persona pueda, o sea, no pueda o no quiera acogerse a la protección estatal. Y cuando hablamos de protección estatal, es la protección internacional disponible solo cuando el país de origen no quiere o no puede proteger. Y también cuando la protección estatal puede fallar de varias maneras. A través de actos de persecución cometidos por agentes oficiales del Estado o autoridades de facto. Los actos de persecución pueden ser patrocinados o tolerados por el Estado y es posible que el Estado no pueda detener los actos de persecución. Por ejemplo, no cuenta con recursos o tiene recursos insuficientes o no tiene control suficiente o la autoridad suficiente para poder controlar. Es decir, muchas veces no es que el Estado no quiere brindar la protección a esa persona o a ese grupo de personas, sino que muchas veces no puede, porque quizás carece de los recursos para poder detener esos actos de persecución. Por ejemplo, digamos que hay casos de personas que son perseguidas por agentes estatales de la policía, por ejemplo. Y cuando tú vas a la policía a poner una denuncia, te encuentras con el mismo agente que te agredió, que te persiguió, o con la misma persona que te quiere hacer daño. Entonces, realmente existe una falta de protección estatal ahí. Pero esa falta de protección se da a través de un órgano del Estado. Ahora bien, ¿qué sucede? Que el Estado no puede garantizar, no puede detener esa persecución o no sé, realmente es difícil, ¿no? Cuando el Estado no puede garantizar o detener esa persecución, esa insistencia de algún órgano del Estado, porque el Estado quizás carece de recursos para aportarle a esa institución o carece de la autoridad suficiente para detener
esas situaciones que se están llevando a cabo a través de ese organismo estatal. Entonces, esos son uno de las cosas que debemos tomar en cuenta al momento de hacer esta determinación de la condición de refugiado, de que la persona realmente no pueda acogerse a la protección estatal, ya sea porque el Estado no se lo puede garantizar de una forma u otra, y muchas veces quizás no es que el Estado no quiere, sino es que no puede, como le mencionaba anteriormente. Entonces, yo creo que por razón de tiempo, Jonathan, no podremos hacer el análisis. ¿Qué tú crees? Porque todavía queda hablar un poquito más acerca del sistema de asilo aquí en la República Dominicana y la hora premio. Pero este es un ejercicio para que vamos a poner el ejercicio en la pantalla para que usted, si puede, le haga un captura, le haga una foto y de tarea, pues pueda aplicar este esquema de análisis que ya nosotros hemos conversado. Primero, que la persona se encuentre fuera de su país de origen, que exista un temor fundado, que exista un temor y que el temor sea fundado, como hablábamos ahorita, el temor es subjetivo. Y el objetivo del temor es que sea fundado o basado en algo, ¿no? Entonces, que realmente hay una persecución y que ese motivo de la persecución se deba a uno de los 5 razones que menciona la Convención del 51 y también la protección estatal, de que el Estado pueda, o sea, no pueda o no quiera brindar la protección a esa persona nacional de ese país. Entonces voy a poner el caso práctico, háganle una fotito por favor y me avisan cuando ya lo hagan para pasar al siguiente caso práctico, también le hacen otra fotito y lo pueden hacer de tarea. Aplicar este esquema de análisis. Que lo hagan para una actividad en la casa. Sí. Que quizás nos las puedan mandar a través de Mayra para revisarla sobre estos 2 casos que vienen, ¿no? Y así podemos en los 10, 15 minutos que nos quedan, como tú bien dices, hacer o profundizar el sistema de asilo en la República Dominicana. Sí, claro que sí. Bueno, pues ahí le pongo el caso práctico. Si quieren, tomen una foto a esta parte del esquema de análisis, los 5 pasos que no ya te hemos... preocupes, que se les va a pasar la presentación. Oh, excelente. Entonces, este es el primer caso. Este es el segundo caso. Pasé rápido porque Jonathan le va a compartir la presentación y de ahí ustedes pueden tomar los casos y entregar su tarea. Entonces, los mensajes claves que nosotros debemos tener presente en cuenta y que realmente debemos diseminar es que la responsabilidad principal de identificar a quienes o cómo refugiados pueden beneficiarse de la protección internacional y disfrutar de los derechos que se le atribuyen al Estatuto de Refugiado corresponden a los estados. Es decir, son los estados los que deben reconocer y atribuir los derechos de una persona reconocida como refugiada. También el proceso de la determinación del Estatuto de Refugiado se basa en gran medida en la capacidad del entrevistado para recordar lo que sucedió y hablar al respecto. Como les mencionaba al principio, hay personas que por la misma situación que atravesaron al momento de salir, quizás no recuerdan, quizás mantienen, o sea, se mantienen en una situación de bloqueo mental, podríamos decir, que quizás no se sienten la capacidad en ese momento de poder recordar todo, de poder detallar la información clara o precisa, de igual manera por los mismos hechos traumáticos que le ha tocado vivir. Entonces, cuando hacemos la determinación de la condición de refugiado para tener una buena decisión, realmente va a determinar la capacidad que tenga la persona al momento de hacerle la entrevista.
Y los criterios para determinar quién es refugiado se establecen en el artículo 1 de la Convención del 51 sobre el Estatuto de los Refugiados. Y la determinación del Estatuto de Refugiados se refiere al proceso mediante el cual un Estado examina si una persona que ha solicitado asilo es un refugiado en el sentido de la definición aplicada. Esos son los mensajes claves, esas son las cosas que hemos estado debatiendo y hemos estado pues analizando en esta noche. Bien, entonces el procedimiento para la determinación de refugiados en la República Dominicana. Hablemos un poquito del marco legal. La República Dominicana en la Constitución Política y los tratados internacionales que la misma Constitución reconoce con rango constitucional, reconocen la figura de las personas refugiadas o solicitantes de asilo. También tenemos el decreto 1569 que integra la Comisión Nacional para los Refugiados del año 1983. Y también tenemos el decreto 2330, que es el reglamento de la Convención de la Comisión Nacional para Refugiados. Entonces, ese es el marco legal de la República Dominicana respecto al reconocimiento de la Comisión de Refugiados. Primero, que la Constitución lo reconoce y tácitamente, y también reconoce los tratados internacionales con el mismo rango de constitucionalidad para aquellos que son fundamentados en derechos humanos. Entonces, el marco constitucional, el artículo 42 de la Constitución, establece que toda persona tiene derecho a solicitar asilo en el territorio nacional, en caso de persecución por razones políticas. Quienes se encuentren en condiciones de asilo gozarán de la protección que garantice el pleno ejercicio de sus derechos, de conformidad con los acuerdos, normas e instrumentos internacionales suscritos y ratificados por la República Dominicana. El artículo 47 también 74, de la Constitución también reconoce los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado Dominicano, tal y como habíamos hablado. Voy a seguir por tema de tiempo. Entonces, existe la regulación del derecho a solicitar asilo o el reconocimiento de la condición de refugiado, y esto se encuentra en el decreto 1569 y el decreto 2330 de la Comisión Nacional de Refugiados. Entonces, el decreto 1569 crea e integra la Comisión Nacional para los Refugiados, la CONARE, y el artículo 1 dice que se crea la Comisión Nacional para los Refugiados, CONARE, y que esta estará compuesta por la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, la cual la presidirá la Secretaría de Estado de Trabajo, la Policía Nacional, la Dirección, el Departamento Nacional de Investigaciones, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo mencioné anteriormente, y la Procuraduría General de la República. Esta comisión estará encargada del estudio de las solicitudes para el reconocimiento de la condición de refugiados. El artículo 6 del decreto 2330 reconoce tácitamente el mismo artículo de la Convención del 51, que dice que son personas que debido a fundados temores, que eso ya ustedes lo han visto, debido a fundados temores de ser perseguidas por motivo de raza, de religión, de nacionalidad, por su creencia política, etc. Es el concepto o la misma definición del artículo 1 de la Convención del 51. Entonces, procedimientos administrativos para la presentación de solicitud de asilo. En la República Dominicana existe el siguiente proceso, es que la persona puede solicitar asilo. Realmente está establecido de que en puertos, aeropuertos, fronteras o directamente en la Oficina Nacional de Refugiados, pero ahora mismo solamente se están tomando las solicitudes de asilo en la Oficina Nacional de Refugiados, que tiene su sede dentro de la Dirección General de Migración. Entonces, la persona debe estar presente en la República Dominicana, es decir, como mencionábamos ahorita, debe haber salido de su país de origen, debe encontrarse fuera de su país de origen. En ese sentido, la persona debe estar presente, debe encontrarse en la República Dominicana para poder solicitar asilo, debe reunir los requisitos para la solicitud de asilo. Los requisitos es su pasaporte o documento de identidad, un certificado médico que la persona
que indique que la persona padece o no padece de enfermedades infectocontagiosas, cualquier documentación relevante o prueba que tenga las personas que puedan respaldar su testimonio. También necesita 4 fotografías tipo pasaporte, 2x2. Serían 4 fotografías de frente, 2 fotografías de perfil. Y también necesita redactar una comunicación, una carta dirigida a la Oficina Nacional de Refugiados explicando los motivos por lo cual salió de su país y tiene temor de regresar a su país. Entonces, una vez la persona reúna todos estos requisitos, puede acudir a la ONR, a la Oficina Nacional de Refugiados, que se encuentra en Santo Domingo, completa un formulario ante la Oficina Nacional de Refugiados de su solicitud de asilo, y la Oficina Nacional de Refugiados le entrega una constancia de que esa persona es solicitante de la condición de refugiado. Posteriormente, la Oficina Nacional de Refugiados realiza una entrevista a las personas para que ésta pueda explicar con mayor detalles los motivos por los cuales tuvieron que salir o tuvo que salir de su país de origen y por lo cual no puede acogerse a la protección de su país de origen. Y al final, pues, la CONARE decide la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado que hizo esa persona. Esta decisión de CONARE puede ser positiva. En caso de ser positiva, pues es que ha reconocido como refugiado al solicitante y esta persona puede optar por un permiso de residencia, es decir, al momento de reconocérsele como refugiado, pues el Estado le entrega un permiso de residencia por 1 año, al igual que una cédula de residente, a él y a su familia que también haya sido reconocida como refugiada. Y esa residencia es otorgada por un plazo de 1 año, el cual también puede ser renovado en la medida en la que persistan las condiciones por las cuales la persona tuvo que huir de su país. Que más adelante, me imagino, en unas próximas clases, pues también estarían mencionándose el tema de la cesación, hasta cuándo una persona puede ser reconocida como refugiado. Entonces, otra decisión de la CONARE puede ser rechazar la solicitud del asilo. En ese sentido, la persona dispone de un plazo de 7 días para interponer un recurso de reconsideración ante la CONARE sobre ese rechazo y sobre su solicitud. Si la CONARE se pronuncia posteriormente de manera negativa ante ese recurso de reconsideración, pues entonces la persona tiene un plazo de 30 días para apelar o recurrir la decisión de la CONARE ante el Tribunal Superior Administrativo, al tratarse de una decisión tomada por la administración pública. Entonces, esos son parte de los derechos que tiene la persona solicitantes y de las garantías, ¿no? Como mencionaba Jonathan ahorita, que deben tener y reconocerse las personas que son solicitantes de asilo en el caso de que sean rechazados. Pues tener acceso a apelar a su decisión o la decisión de la CONARE en la cual se le ha rechazado. Entonces, el artículo 9 del reglamento 2330 establece que las personas pues, que solicitan la condición de refugiado, pues se le entrega una constancia. Realmente el artículo especifica de un carnet, ¿no? Que puede tener vigencia durante un plazo no mayor de 60 días. En la práctica, realmente, la Oficina Nacional de Refugiados entrega esta constancia con la foto de la persona y el cual tiene una validez de 30 días y que debe ser renovada cada 30 días ante la Oficina Nacional de Refugiados. Entonces, eso es lo que realmente vemos en la práctica. Y es bueno que ustedes lo vean, lo conozcan, cuál es el documento que emite la Oficina Nacional de Refugiados cuando una persona solicita el reconocimiento de su solicitud. Entonces, sobre la decisión, el artículo 10 y el artículo 14 hablan acerca de esto, y es que la Comisión Nacional para Refugiados, la CONARE, una vez es apoderada de la solicitud, estudiará cada expediente y dentro de los 30 días
se pronunciará dictando una resolución que determinará el estatuto del solicitante. El artículo 14 también faculta a la CONARE a notificar al interesado la resolución que ésta decida, y también debe notificar al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, es decir, al ACNUR, de las resoluciones que ella emita acerca de las solicitudes de el reconocimiento de la condición de refugiados. Entonces, brevemente, esa es la documentación, una residencia temporal, artículo 18, 17 y 18, pues hablan acerca de la documentación. Los recursos administrativos, como les mencionaba, el recurso de reconsideración ante la misma CONARE, y el recurso de apelación también, en caso de que esa reconsideración sea rechazada. Entonces, ¿cuál es el rol del ACNUR en este proceso? Es que la Comisión Nacional de Refugiados, la CONARE, puede concederle al ACNUR un plazo de 5 días laborables para que manifieste su criterio, si lo estima necesario, sobre una o varias solicitudes. Realmente no es una obligación de la CONARE, realmente la CONARE lo hace si lo considera necesario, pedir una opinión consultiva al ACNUR. Nosotros como ACNUR, pues cuando recibimos solicitudes de opiniones consultivas, pues tratamos de responderle dentro del plazo a la misma CONARE, realizando todo el proceso de la determinación de la condición de refugiado, realmente haciendo ese análisis, ese estudio de caso, en base a todo lo que anteriormente vimos, para hacer la determinación, y emitimos pues nuestra opinión. También nosotros como ACNUR pues brindamos asistencia humanitaria a las personas que son solicitantes de la condición de refugiado, o que, o sea, requieran o necesiten protección internacional, y le apoyamos con temas de vivienda. Realmente no damos, o sea, el ACNUR no tiene un alojamiento, eso es bueno explicarlo y aclararlo. El ACNUR no tiene un lugar donde lleva a todas las personas que son refugiados solicitantes de asilo, no, sino que apoyamos para que las personas puedan integrarse localmente al país de asilo. Muchas veces quizás no tienen el dinero para un depósito de una vivienda, nosotros les podemos apoyar con los depósitos. Si en algún momento la persona tal vez se le dificulta por razones de la misma integración local, pues pagar un mes de la renta, pues también nosotros podríamos apoyarle. También brindamos asesoría legal, apoyo con alimentación, apoyo en salud, y todo esto como parte de la integración local. Entonces, el debido proceso jurisdiccional para los solicitantes de asilo y refugiados, hablamos del tribunal competente, que es el Tribunal Superior Administrativo, donde se pueden recurrir todas las decisiones de CONARE que sean rechazadas, o sea, por cada solicitante. Entonces, ¿quién puede accionar? ¿Quién puede recurrir? Obviamente el solicitante, a través de la acción, que es el recurso de apelación. Entonces, realmente esa es la dinámica del proceso jurisdiccional. Si el Tribunal Superior Administrativo pues entiende rechazar igual, pues también se puede llevar a casación la decisión del Tribunal Superior Administrativo ante la Suprema Corte de Justicia. Entonces, una cosa muy importante que Jonathan mencionó ahorita acerca de los principios es que las personas, mientras se encuentren en un proceso de apelación de su solicitud de la condición de refugiado, pues debe garantizar, o sea, el Estado debe garantizarle la protección de su estadía en el país. Es decir, de que la persona no sea deportada, de que la persona no sea devuelta a su país de origen. Entonces, eso es como uno de los partes de los principios que mencionaba en el principio, al principio también, vale la redundancia. Entonces, los elementos que componen el debido proceso es el principio de igualdad de armas, los alcances de la revisión judicial, las decisiones administrativas, el derecho a contar con una decisión fundada sobre el fondo del asunto y el derecho al plazo razonable del proceso. Hablamos del plazo, que son 30 días para poder recurrir ante los tribunales competentes. Entonces, identificar personas con necesidad de protección internacional.
para nosotros poder identificar personas con necesidad de protección internacional, debemos hacer preguntas tendentes a identificar si las personas cumplen con las características de una persona refugiada. Empezar preguntando como que, ¿por qué usted salió de su país de origen? ¿Qué teme que le pueda suceder si usted regresa a su país de origen? Y hacer preguntas más o menos en ese tenor para poder identificar si la persona tiene alguna característica de la Convención del 51 y poder necesitar protección internacional. También debemos recopilar información de manera sistemática y remitir el caso sin dilación a la Oficina Nacional para los Refugiados. Es decir, que nosotros podemos identificar a una persona también con necesidad de protección internacional y que pueda ser refugiada. Entonces debemos hacerle preguntas para identificar esos perfiles, o sea, ¿por qué salió? ¿Qué teme que te suceda? ¿Pertenecías tú a algún grupo en tu país? ¿Sentías persecución por raza, por tu nacionalidad? ¿Te sentías discriminado? O sea, más o menos hacer ese tipo de preguntas que nos puedan arrojar luz de que la persona pueda tener necesidad de protección internacional. Entonces, al fin, muchas gracias por su tiempo, por escucharme, por ser paciente conmigo. Realmente perdonen por ser un poquito, trabajar con un poquito de agilidad en los temas y no profundizar tanto como quizás sería lo ideal, pero por razones de tiempo hemos tenido que hacerlo de esta manera.